Hoy voy a hablar un poco sobre Jonás, cómo se enoja Jonás, ¿sí? Cómo Jonás tiene vamos a hablar un poco del corazón de Jonás, un corazón afligido, un corazón enojado, que tiene un corazón obstinado, un corazón falto de amor. Luego vamos a hablar un poco de cómo Dios lo reprende y cómo le enseña. Le muestra compasión, una enseñanza de amor que hace Dios a Jonás. Y luego también veremos la necesidad de un nuevo corazón. La necesidad de un nuevo corazón, porque muchos saben de Dios, pero realmente los conocen de verdad. Jonás necesita un cambio real, un verdadero arrepentimiento. Y por último veremos el perfecto Jonás. Y pues vamos a empezar. Vamos a recordar un poco de lo que he venido hablando sobre este libro de Jonás. En el capítulo anteriores estuvimos viendo la historia de un profeta de Dios, rebelde, que intenta huir de la presencia de Dios, recibe una orden de parte de Dios que lleve un mensaje a la gran ciudad de Nínive. Sin embargo, decide irse a Tarsis por barco. Dios envía una gran tempestad, echan suerte los marineros, cae sobre él, finalmente confiesa quién es, echan a Jonás al agua por la borda y la tempestad que se había levantado en contra del barco de Jonás cesa. Pero Dios tiene un gran plan para Jonás y el pueblo de Nínive, un plan de salvación, tanto para Jonás como a los ninivitas. Y el profeta Jonás es rescatado por un gran pez. Y Jonás predica luego el mensaje que Dios ordena que hiciera. Y vimos en el capítulo 4 cómo Jonás comenzó a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué hizo Nínive? Se arrepintió, ¿verdad? Y Dios no lo destruyó. Muy bien, hasta ahí hemos llegado. Jonás, capítulo 4. Del 1 al 4 voy a leer un poquito para recordar. Dice: pero Jonás se apesumbró, se afligió en extremo y se enojó. Y Dios le dice en el versículo 4, ¿haces tú bien enojarte tanto? Vamos a ver a Jonás, que se enoja. ¿Y por qué se enoja? Pero antes de eso, voy a hablar un poco del corazón. Vamos a hablar un poco del corazón de Jonás, porque él siente enojo, él siente rencor. Dice que se apesadumbró en extremo. Muy bien, el corazón. Hablemos un poco del corazón. ¿Qué podemos decir del corazón? Según la Biblia en Proverbios 4 del 21 al 23, podemos ver que unos versículos muy bonitos que hablan sobre el corazón. Dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que les hallan y medicina a todo su cuerpo. Está hablando de la palabra, que lo guarda en su corazón. Sobre todo cosa guarda tu corazón. Versículo 23. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 3:3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átelas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 15:15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Proverbios 11:20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Podemos ver que el corazón se refiere comúnmente a la mente como centro del pensamiento y de la razón, pero incluye también las emociones, la voluntad y con ello todo el ser interior nuestro, ¿verdad? El corazón es donde se deposita toda la sabiduría y la fuente de todo lo que afecta al habla. Si tú estás enojado, pues la forma de hablar va a ser muy, muy fea.
Si estás irritado, si te enojas con alguien, es probable que le digas algo malo o algo agresivo. Entonces afecta al habla, a la vista, porque ves con odio, y a la conducta, porque si tú estás enojado, entres en ira y no se controla o no es controlado, pues puede que hagas daño a alguien físicamente también. Lo podemos ver mucho ahora en día, muchos hombres que entran en ira y maltratan a sus mujeres, ¿verdad? Eso está mal. Hay mucho rencor en los corazones, hay mucho odio ahora en día en los corazones están muy adoloridos, muy enojados. ¿Cómo es el corazón de Jonás? Jonás muestra un corazón afligido. Jonás muestra un corazón enojado. Jonás muestra un corazón obstinado, terco, bajo su ira. Jonás muestra un corazón con falta de amor. Y la pregunta es, ¿por qué se afligió? ¿Por qué se enojó Jonás? ¿Por qué? Pues Jonás, por causa de su rechazo al gentil, a una nación que no era su pueblo, que eran crueles con los judíos, y la participación que tuvieron en la salvación de Dios, esto le aflige. Porque él estaba viendo a un pueblo que era cruel, era enemigo de los judíos, que ellos, los ninivitas, cuando capturaban a un judío, pues le hacían mucho daño. Era un pueblo muy cruel. Entonces estaba viendo Jonás a un pueblo enemigo de él participar de la salvación. Y esto a él le aflige. Él muestra su desagrado con la demostración de misericordia tan preciosa que Dios está extendiendo a los hombres, mujeres y niños de Nínive. Enojado Jonás porque Dios no había cumplido su palabra. Jonás estaba enojado porque, ¿se acuerdan que al comienzo él iba diciendo que de aquí a 40 días Nínive será destruida? Entonces, ¿qué estaba esperando él? Que Dios cumpliese con su palabra. Dios le había mandado a decir a Jonás, anunciar que él iba a destruir Nínive. Ahora, Jonás iba seguro que el Dios que él conocía no era hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Pero se olvidó que también Dios es lleno de gracia y de misericordia. Y lo que pasa es que Jonás no ha entendido todavía lo que Dios está haciendo. Jonás no ha comprendido, tiene un problema Jonás, y el problema de Jonás está aquí, en su interior, en su ser. Enojado Jonás porque Dios no había cumplido su palabra en que destruiría a los ninivitas. Aquí Jonás comienza a intentar razonar con Dios y quiere justificar su ira. Y dice en el versículo 2, dice: y ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces intenta razonar con Dios por esta razón. Pero ¿quién puede razonar con Dios? ¿Quién puede razonar con Dios? Mira lo que dice en Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Como si es que la misericordia de Dios fuese un defecto de Dios, y no lo es. Es una imperfección, creía él, de la naturaleza divina, que en realidad es la mayor gloria de Dios, la misericordia, porque por gracia y misericordia
muchos estamos aquí, solo por su gracia y misericordia. Nosotros no hemos hecho nada para ganar el amor de Dios. Todo lo contrario. Siempre hemos hecho lo malo. Jonás estaba airado. Y yo quiero contrastar dos tipos de ira. Hay una ira que es humana, pero hay otra ira que es divina. Y esto lo explicaré muy poquito. Veremos dos tipos de ira, una la que puede sentir el hombre contra la que Dios manifiesta. Mejor es que, Jonás dice, mejor es que me quites la vida. Se ira y en la parte dice, al final, dice dos veces en este capítulo dice, es mejor morirme, es mejor que me quites la vida. Estaba totalmente con ira, enojado. Y esta es una ira de un hombre, de una persona humana. Dice, la ira del hombre, cuando se adueña del hombre, es generalmente una manifestación de la naturaleza pecaminosa del hombre que explota en cólera. Uno cuando está irado dice, prefiero morirme, ¿verdad? Cuando las cosas no le salen bien o cuando ha fracasado, que dice, prefiero morirme, prefiero estar muerto. Entra en ira y es capaz de hacerse daño. Es no desear vivir más. Esto es una ira pecaminosa, el fruto de una ira pecaminosa. Esto es entrar en cólera. Y Dios desaprueba la ira del hombre. No está a favor de la ira del hombre y de sus efectos. La ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Santiago 1:20. Y las Escrituras insisten en contra de este estado de ánimo del hombre. Lo podemos ver en Efesios 4:31. La ira en el hombre es pecaminosa. En cuanto es su fruto de su naturaleza, es un fruto de una naturaleza caída. Es egoísmo puro. Esta es la ira del hombre. Por la ira, el hombre puede llegar a perder el dominio propio, cosa que Dios detesta. Dios nos exhorta a ser sobrios, 1 de Pedro 1:13, lo cual implica sobriedad en la forma de actuar, el dominio de sus emociones para la gloria de Dios. Porque cuando alguien entra en ira, no da una buena imagen. ¿Habéis visto cuando se están peleando en un bar por fútbol? Entran en ira, están hablando de algo de deporte y uno es del Barça, otro de Madrid o X equipo. Y dicen que no, que el mío es mejor, que no fue un penal, lo que sea, ¿no? No echaron a Cristiano, no hizo un penal de verdad, ¿no? Y comienzan a discutir, luego van a las manos, se pelean, luego entran otros en la pelea y un desorden, una cosa fea, ¿verdad? No dan una buena imagen. Por ejemplo, estoy hablando del deporte, cuando el deporte debería ser algo bueno, ¿no? Así es la ira en el hombre. Nunca va bien, siempre va mal, no da buena imagen. Y los hijos de Dios no podemos entrar en esta forma, en esta actitud, en esta conducta, porque nosotros tenemos que dar testimonio de Dios. Y Dios es tardo, lento para la ira. ¿Cuántos llegamos a pecar por causa del enojo, de la ira? ¿Cuántos? ¿Cuántos hacemos daño con nuestras palabras? Hasta incluso se llega a hacer daño físico. ¿Cuántos? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos ofendido a nuestro prójimo, en el que está a nuestro lado, ¿no? En el matrimonio, en nuestras parejas. Todo por causa del enojo y la ira. Así es el hombre. Pero la ira de Dios es diferente, es distinta. Dios es santo, primero. Él es justo. Y al tener Dios estas virtudes o atributos, la manifestación de su ira es a sí misma propia y justa. Es única, justa. Su ira es santa. Sin embargo, la Escritura dice, manifiestan y afirman que Él es
todo, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y esto todavía no lo había comprendido Jonás. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios va en contra aquellos que han pecado, contra los pecadores. La ira de Dios está contra todo pecador. Porque Él es santo, porque Él no tolera el pecado. Entonces su ira es, podemos decir que es perfecta, es buena. La ira del hombre nunca va bien. Muy bien. ¿Qué le falta a Jonás? ¿Qué le falta? A Jonás le falta amor. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? He hablado un poco sobre el corazón del hombre, ¿no? El corazón del hombre, ¿cómo es? El corazón del hombre, dice en la Biblia, me estoy acordando, que ¿cómo es? Del corazón de los hombres es... ¿Perdón? Engañoso. El corazón del hombre es engañoso, ¿verdad? Eso es bueno tener una mujer, ¿no? Yo doy gracias a Dios porque... ¿Ya ves? El corazón del hombre es engañoso. Se aira, y cuando se aira, tiene mala conducta. Muy bien. Entonces, ¿qué necesita Jonás? Jonás necesita cambiar su corazón. Necesita un nuevo corazón. Pero para ello, primero Dios le va a enseñar lo que es la compasión, el amor, la misericordia. Y esto lo vamos a ver en el versículo 6. Dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Dios está tratando con amor a Jonás. Está cuidando de Jonás, está cuidando de un pequeño hombrecito en todo el mundo, enojado, ¿no? Malhumorado. Y Dios lo está cuidando, lo está amando, le está mostrando amor, ¿no? Voy a leer un poquito, ¿vale? Dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciere sombra sobre su cabeza y le librase de su lado. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Es la primera vez que veo que Jonás se alegra. Siempre está enojado, siempre está irritado. Ahora vemos a un Jonás alegre, y se alegra en gran manera. Vamos a leer un poquito más, del 5 al 9, ¿vale? No, del 5 al 11 lo vamos a leer. Dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual crecía sobre Jonás para que hiciere sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, ¿qué? Se alegró grandemente. Por fin se alegra Jonás por una calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Tanto te enojas por una calabacera? ¿Tienes acaso razón para enojarte tanto? Dios creó y preparó la calabacera y la hizo crecer en una noche para dar sombra a Jonás.
Y Jonás se olvidó del enojo que tenía contra los ninivitas. Y estaba contenta porque él tenía una calabacera que le estaba dando sombra. Se había olvidado de su enojo y de su falta de respeto ante Dios. Jonás ya puede estar tranquilo y sentarse a observar cómo Nínive será destruida. Eso es lo que pasa. Era mayor su egoísmo. Estaba pensando en él. Se estaba centrando en él. La sombra es para mí. Esto Dios me lo ha creado para mí. Ahora yo estoy tranquilo. Ahora tengo sombra. Pero él no lo hizo crecer. Él no lo creó. La calabacera lo había creado Dios. Lo había hecho crecer Dios. Le pertenecía a Dios. Y Dios lo estaba utilizando para darle sombra a un pecador enojado. Porque el que se enoja peca. Y él se estaba olvidando que aquellos pecadores que estaban en Nínive, Dios también tenía amor y compasión como le estaba teniendo Dios con él. Dios le comienza a enseñar amor. Jonás es reprendido, corregido por Dios. Dios le está enseñando ahora con su poder que Dios es amor. Porque mira, ¿qué cosas preparó Dios en Jonás para alcanzar a un pecador, para hacerle ver que está en pecado, para que entre en sí, para que se arrepienta y para que sea salvo? Levantó una gran tempestad. Fue Dios quien levantó la gran tempestad. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ocurrieron muchas cosas. Una de ellas fue que los marineros que estaban en la embarcación se arrepintieron. Y Dios estaba haciendo todo esto. Luego Jonás cae al agua, es echado al agua, la tempestad cesa y viene un gran pez. Dios preparó un gran pez. Es Dios quien creó un pez y hizo que estuviese en ese preciso momento, en ese lugar, y rescató a Jonás. Es Dios quien creó a este gran pez, es Dios quien rescató a Jonás. Y luego de esto, los ninivitas se arrepintieron. Todo es obra de Dios. Y Dios es quien salva a estos marineros. Dios es quien salva a estos ninivitas. Y Dios es quien va a salvar a Jonás. Ojo, los que estaban dentro de la embarcación eran pecadores. Los ninivitas eran pecadores. Y Jonás también, como todos los hombres, era pecador. Ahora Dios prepara una calabacera. Es Dios con su poder que lo crea. Él es creador. Él lo hizo crecer. Él preparó un gusano. Fue Dios quien preparó el gusano. Y hizo que hiriera a la calabacera. Y luego es Dios quien prepara un viento recio, un viento solano, que hace que golpee la cabeza de Jonás. Es Dios en todo momento. Y Jonás no hizo crecer esa calabacera. Jonás no la formó. Estaba contento de algo que él no había trabajado. Es capaz de contentarse con una simple calabacera con mucha gente que necesita de Dios y necesita misericordia. Mira lo que hace el enojo, mira lo que hace el egoísmo. No permite que pienses en aquellos que tienen necesidad. Durante todo el tiempo, en este libro que hemos estado viendo de Jonás, estamos viendo cómo Dios actúa con poder para corregirnos, enseñarnos, disciplinarnos, salvarnos, mostrar su amor, su gracia y su misericordia. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacerlo. Porque solo Dios puede hacer esto. Y no es con fuerza humana, no son contra estrategias humanas, ninguna forma de estrategia humana, sino a través de su eterno poder. Es quien Dios y solo Dios salva, nos transforma, cambia nuestras vidas, cambia a hombres y a mujeres, pecadores, a hombres y mujeres santos que amen a Dios.
Dios ama porque Él es en esencia amor. 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Jonás sabía que Dios era misericordioso porque lo había probado. Probó la misericordia y la gracia de Dios estando en el pez, siendo rescatado. Muchos de los que vienen a la iglesia prueban de esta gracia, de este amor entre hermanos, disfrutan muchos de la palabra porque la palabra en sí es perfecta. Pero muchos no han nacido de nuevo, muchos no han sido transformados. No todos los que dicen ser son. En la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Si en tu nombre hice esto, si en tu nombre hice lo otro, ¿y qué dirá fuera de aquí, hacedor de maldad? No todos los que estamos aquí, y tenemos que ser conscientes, todos los que somos cristianos, que hemos entendido la gracia, el amor de Dios, que nosotros estamos aquí para mostrar ese amor. Porque así como gracia hemos recibido, por gracia tenemos que dar. Jonás necesitaba no solamente saber de Dios, sino conocer ese Dios de amor, para que Él, con esa misma gracia, tenga compasión también por los ninivitas. Nosotros tenemos que dar ese amor, ese mismo amor, con ese mismo amor que Dios nos dio a los demás. Cuando no hay amor verdadero en nuestras vidas, es difícil que prediquemos el Evangelio con amor. ¿Sabe lo que le pasó a Jonás? No tenía amor. Si hubiese tenido amor como el de Dios, él mismo hubiera estado los 3 días en Nínive, no solamente un día. ¿Qué le faltaba a Jonás? Amor. Conocer verdaderamente ese amor de Dios. Le faltaba amor. Y nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Nosotros hemos sido comisionados a predicar el Evangelio, a discipular, a enseñar. Y no lo vamos a hacer de verdad si es que no hay amor en nuestro corazón. Puede decir como Jonás, que fue y dijo, vale, voy a decir lo que tú me has dicho, voy a hacer lo que tú me has dicho, vale, dentro de poco tiempo van a ser destruidos, vale, y ya está, y me voy, ya cumplí. O podemos hacerlo con todo nuestro amor, ir a aquellos que nos han hecho daño, que es difícil, ¿verdad? Qué difícil es ir y hablarles del amor de Dios o desear que sean salvos con todas nuestras fuerzas a aquellos que nos han hecho mucho daño. Recuerda que los ninivitas hicieron mucho daño que no te imaginas al pueblo de Israel. Ahora imagina, ahora ponte tú en el lugar de Jonás. Es difícil, humanamente, predicar del amor a Dios a alguien que odias. Es complicado. Predicar a un familiar que ni siquiera le hablas durante años. A un compañero que te cae muy mal en el trabajo. Pasas de él, ni siquiera te acuerdas que tienes que evangelizar o predicar o hablar del amor de Dios. Todos nosotros, humanamente, somos así. Necesitamos ser transformados. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, verdadero. El amor de Dios en nuestras vidas tiene que dar luz en este mundo de oscuridad. El amor de Dios en nuestras vidas tiene que resplandecer. El amor de Dios en nuestras vidas tiene que obrar. Porque Él por amor dio su vida por nosotros. Dice en 1 Juan 4:8, no sé si lo habré leído, dice, el que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Miren, cuando dice, Dios disciplina por amor, Dios corrige por amor, Dios permite que pasemos situaciones difíciles para enseñarnos y corregirnos por amor.
Cuando todo esto le ha venido ocurriendo a Jonás, la tempestad que lo perseguía, la calabacera, el viento solano, este viento con mucho calor. ¿Quién ha estado en el campo trabajando y luego de ese pleno verano venía un viento con mucho calor y el daño que causa, ¿no? Todas estas cosas que ocurren, la corrección de Dios, la disciplina de Dios, las situaciones difíciles que a veces nos permite pasar Dios, todas estas cosas Él lo hace por amor. Porque Dios es en esencia amor. ¿Por qué? Porque Él quiere que lleguemos todos al arrepentimiento. Porque Él quiere que todos seamos salvos. Él pacientemente, Él ha guardado con nosotros. Porque Él desea que ninguno perezca, sino que todos procedan y lleguen al arrepentimiento. Es por eso. Dios nos ama. Y así como Él nos ama, Él quiere que amemos a nuestro prójimo. Como he dicho, debe ser difícil desear la salvación de alguien que te ha hecho mucho daño. O no te cae bien, o no te interesa, o que no es amigo tuyo, etc. Pero Dios es lleno de gracia y misericordia. Él sí nos amó. ¿Y por qué tenemos que amar? ¿Por qué tenemos que entender, comprender? ¿Por qué tenemos que cambiar y que el amor de Dios cubra toda nuestra vida para poder evangelizar, para poder predicar, para poder enseñar? Porque para todo eso hace falta amor y amar. Jonás no podía comprender tan gran misericordia de parte de Dios porque no conocía el verdadero amor de Dios en su vida adentro. Así que Jonás necesita un nuevo corazón. Jonás necesita un nuevo corazón. De saber a conocer. De repente me equivoco con esta frase, pero muchos saben de Dios, pero muy pocos lo conocen de verdad. En el versículo 2 dice, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo. Sabía que eras un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. Ahora vamos a ver, en contraste a Job, en el capítulo 42, dice así, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En estos versículos, en este capítulo y en toda la historia de Job, por fin Job decía que comprendía a Dios con los ojos de la fe. Nunca había comprendido de tal manera la grandeza, la majestad, la soberanía de Dios, la independencia de Dios, como en aquel momento. Por eso dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Jonás igual, porque sabía que tú eres Dios clemente, sabía que tú eras así, por eso. Pero Jonás no lo conocía de verdad. Una cosa es saber quién es Dios o saber de una religión y otra cosa es conocer a Dios de verdad. Muchas veces cuando Dios me permite hablar en mi trabajo en el mercado con algunas personas, y yo recuerdo que este miércoles pasado hablé con una mujer, estaba muy triste la mujer, y le pregunté, ¿por qué estás tan triste? Y me dijo, porque no tengo nada. ¿Y tus hijos? Le digo, sí, tengo hijos, hijas, viven aquí, pero esta vida es dura, me decían. Y le dije, ¿tú conoces a Dios? Claro, aquí lo llevo. Sacó una imagen. Aquí lo llevo. Yo conozco de Dios, conozco de la Biblia, conozco. ¿Ah, sí? ¿Has leído la Biblia? No. Y digo, ¿por qué? Porque está hecho por hombre. ¿Pero crees en Dios? Sí, sé que Él existe. Conoce de la vida, pero realmente no lo conoce de verdad. Y así está mucha gente. Así está mucha gente. Así estamos muchos de nosotros. Aquí también.
En Job 13:23 dice, ¿cuántos son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. Cuando tú conoces de verdad a Dios, sabes quién eres tú, sabes en la condición que te encuentras, sabes que eres un pecador. Y Jonás le faltaba saber que él también era un pecador como los demás, que Dios también a él lo estaba rescatando porque era pecador. Ahora, es difícil predicar el Evangelio si tú te crees muy bueno. Es muy difícil si te crees perfecto, si eres egocéntrico. El amor de Dios también te hace ver en el estado que tú te encuentras ante Dios. Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia. Nosotros somos enojones, nos airamos, somos envidiosos, somos egocéntricos, egoístas. El amor de Dios, la misericordia de Dios te hace ver tu maldad. Por eso llegamos a entender que Dios es perfecto, Él es Dios bueno y justo y que necesitamos ser salvos. La gente de afuera necesita ser salvo porque tú fuiste rescatado del pecado, de una naturaleza pecaminosa. Dios lo hizo por ti. Bueno, hay más versículos. Como dije al comienzo, no sabía cómo terminar. Es complicado porque tantas cosas se puede hablar, tantas cosas me gustaría hablar. Pero yo creo que la lección importante en Jonás es que necesitamos amar a nuestro prójimo. Hay dos mandamientos importantes: amar a Dios sobre todas tus cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si Jonás hubiera conocido esto de verdad, él hubiera ido contento. No hubiera tomado una embarcación para irse en contra a otro lugar, ¿no? Él tenía que ir a Nínive y matarse. Él hubiera cogido una embarcación y directamente a Nínive, a por ellos. Pero le faltaba el amor de Dios. Entonces Dios lo lleva en todo este camino para revelar su amor, su gracia y su misericordia. Él necesita un cambio real, un verdadero cambio, un arrepentimiento, una transformación. Porque Dios le pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás tiene que cambiar, ser transformado para poder ver a través de Cristo, a través de Dios. Nosotros vemos con amor a las personas. Así que Jonás tiene que ver con amor a los ninivitas, como lo ve Dios. Nosotros solo podemos ver con amor a los pecadores, a los que están afuera, a través de Cristo, de su amor. Por lo tanto, necesitamos ser transformados, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar también. Siendo pecadores, no podemos actuar con amor. No podemos predicar el Evangelio con amor, sin amor. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el deseo de Dios, y ese está ahí donde quiere llegar con Jonás. Con todo esto, quiere que él se arrepienta, quiere que él se convierta a él. Quiere Dios que Jonás vea con los mismos ojos de Dios el amor que él tiene por aquellos pecadores. Y esto es la lección que yo he podido entender en Jonás. Y mi deseo es que todos conozcamos este amor de Dios. Mi deseo es que todos tengamos esa misericordia de Dios por los pecadores. Y ahora quiero hablar, ya estoy en el cuarto punto, en el último, del perfecto Jonás. He hablado de un Jonás con un corazón de hombre enojado, obstinado, falto de amor. Luego he hablado cómo Dios le enseña compasión, cómo le enseña amor. Luego he hablado que la necesidad de Jonás de ser transformado, cambiado, y que se arrepienta y que tiene que arrepentirse. Ahora voy a hablar, por último, el perfecto Jonás. Hay un perfecto Jonás, sí lo hay, solamente uno.
Y este es Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesucristo sí es el perfecto Jonás. Vamos a ir todos a Juan 3:16. Y ya estoy acabando. Me falta poquito. Juan 3:16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al pecador. Dios te amó a ti y a mí. Y Él dio, dice, desde 3:16, dice, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda. Él te amó, te ama y no quiere que te pierdas. Él quiere que vengas a Él. Él quiere darte, como dice en el versículo 15, vida eterna. Este es su deseo de Dios. El perfecto Dios sí dio todo por amor. Vamos a ir a Isaías 53:7. Isaías. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Viste? Jonás, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que ir allá? ¿Por qué ellos si son pecadores, si son malos, si son malvados? ¿Por qué? ¿No? Jesús no, Jesús fue obediente, enmudeció, obedeció y lo hizo por ti. Fue al lugar más horrible, a la cruz, y padeció de la forma más cruel que puede padecer alguien. Y no se quejó, no se enojó, todo lo contrario. Él se entregó por ti y por mí. En 1 de Pedro, y este es el último versículo, 1 de Pedro 2, del 24 al 25. Primero de Pedro 2. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No hay amor más grande de Dios. Pues yo aquí ya he terminado el mensaje. Es que no tengo más palabras que decir que Dios es amor. La razón por la cual yo estoy aquí es porque Dios ama al pecador. Aunque la ira de Dios está sobre todo pecador. Y si no te arrepientes, va a caer toda la ira sobre aquellos que no se arrepienten. Al final, algunos tendrán, Dios apartará a los suyos y a otros se irán al infierno. Esto ocurrirá y esto es real. Por eso Dios murió por nosotros. Para que no terminemos así. Él murió por ti, por mí. Qué grande amor, ¿verdad? Pero no olvidemos que sin amor no podemos predicar el Evangelio. Sin amor no podemos
mostrar a Dios de verdad. Así que necesitas examinarte. Necesita que tú te examines. Sí, me acuerdo que puse un versículo. Pero ya lo pasé. Tienes que examinarte y tienes que examinar tu corazón. Tienes que ver si lo que estás haciendo es verdadero, es real. Si que realmente estás obrando como Dios quiere que obres. Tienes que ver si es que realmente vienes porque estás acostumbrado o acostumbrada o porque realmente quieres hacer la voluntad de Dios. Y si no has conocido a Dios, si aún no conoces a Dios, es tiempo. En cada momento, cada segundo es tiempo para arrepentirnos. La oportunidad de poder arrepentirnos y volver a Dios. Ese es el mensaje.